Bueno, pues nada, bienvenidos a todos al quinto podcast de MP Podcast. Además creo que se nota por la apariencia que estamos hoy de gala y el fondo además hoy creo que habla, ¿no? Y todo, o sea... Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de alguien a quien puedo considerar un amigo y una de las personas a las que más admiro en mi vida, la verdad, que es Aquilino Carrasco. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por haber venido, la verdad es que yo lo aprecio muchísimo. A vosotros, siempre a vosotros, la verdad. Muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un honor que me hayáis escogido a mí para ser la primera persona a la que entrevistáis en vuestro podcast, ¿no? Sí. Me siento muy halagado. Fue una sugerencia que los dos la tuvimos muy clara. O sea, teníamos las esperanzas de poder entrevistar a alguien y no tanto porque era fácil hablar contigo, sino porque realmente pensábamos que teníamos temas que poder hablar contigo y esa confianza y esa facilidad que sabíamos que iba a quedar muy natural en este podcast y teníamos claro que tenías que estar 100% para el episodio 1 en cuanto a entrevistas de personas. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Bueno, pues nada, si quieres empezamos el podcast y me gustaría empezar con una pregunta. Me gustaría preguntarte que te definas a ti mismo. Define a Aquilino Carrasco. Sí. ¿Y cómo es Aquilino Carrasco? Pues mira, siempre se me ha dado muy mal definirme a mí mismo, porque normalmente cuando te defines a ti mismo intentas más o menos decir qué haces en tu vida. Ajá. Y a mí me gusta hacer muchas cosas siempre, y cosas muy variadas, entonces siempre me cuesta un poco el intentar definirme a mí mismo, pero bueno, lo voy a intentar. Básicamente, Aquilino es un chaval, porque soy un chaval, de 21 años, sí. Podemos decir que es un ingeniero, para poder empezar, más o menos a un marco más o menos amplio, a que le gusta hacer deporte y es muy curioso, y le gusta realizar actividades muy variadas. Y a partir de ahí ya podemos alargarlo hasta donde queráis. Sí. De hecho, creo que tú mismo te has definido con dos cosas que son las dos cosas que más nos apetecía a nosotros hablar y saber un poco más de ti. Yo por lo menos sí que te conozco un poco más y a mí me parece fascinante tu trayectoria y las cosas que haces y de verdad que... Bueno, tampoco tanto. Te lo puedo asegurar. Pero precisamente tú lo has dicho, de que eres una persona que no se queda con las típicas dos cosas, sino que hace muchas cosas muy variadas entre sí y por eso es tan difícil definirte y por eso era tan interesante presentarnos. Pero bueno, puedes empezar con las preguntas que tenemos muchas ganas de disparar ya. Para el interrogatorio. Si quieres, cuéntanos un poquito, porque has dicho que eres ingeniero, aún realmente no eres ingeniero, igual que yo, estamos terminando la carrera. ¿Qué ingeniería estás estudiando? Vale, primero, ¿qué ingeniería estás estudiando? Bueno, yo estoy estudiando ingeniería aeroespacial. Vale, ¿y en qué consiste la ingeniería aeroespacial? Bueno, la ingeniería aeroespacial se diferencia un poco del resto de ingenierías porque se tocan muchos palos. Vale. Al final, cuando hablamos de ingeniería aeroespacial, estamos hablando del estudio de los aviones, estudio de aeronaves y estudio también de naves que van a volar por el espacio, no solamente por el aire. Entonces hay que estudiar tanto estructuras como materiales, mecánica de fluidos, química también estudiamos de hecho, porque hay muchas interacciones después en esos campos que ocurren y que hay que estudiarlas. Entonces es una ingeniería bastante variada y es por lo que me llamó la atención en un primer momento. Porque al final yo creo que nos pasa a todos, cuando estamos saliendo de bachiller, intentando escoger carrera, nos pasa mucho que no sabemos qué escoger. Sabemos más o menos por dónde va el tiro, pero no sabemos qué escoger. Entonces yo quería algo más variado, algo que me llamase la atención. Entonces yo me fui para allá, para ingeniería aeroespacial, porque era lo más variado, lo que más oportunidades tenía. Y al final lo que más me llamó la atención, claro, eso es más completo. Eso es. Es que lo que dices también es muy curioso porque si tienes claro más o menos que quieres estar dentro del entorno tecnológico y demás, la cantidad de abanico de ingenierías que existe es increíble y todas entre sí tienen algo de relación que no sabes, oye, ¿cuál me gusta más? Porque esta me gusta justo esto, de esta me gusta este cachito, de esta... Entonces creo que has hecho bien en coger la que más reúna todo ese tipo de cosas. Eso es, y además que muy entretenida. Vamos, me he encontrado, yo tenía una cierta idea al empezar y la verdad es que me he encontrado con cosas que me han decepcionado por una parte, pero con otras que sí que me han gustado mucho y han cumplido mis expectativas bastante. Y la verdad es que estoy muy contento con la elección de carrera. Yo creo que la mayoría de estudiantes hemos entrado a la universidad y nos hemos dado cuenta de que había muchas cosas que no nos gustaban y que tenemos ideas de cómo mejorar, ¿no? O sea, tú has dicho que... O sea, ¿tú no te arrepientes de haber escogido la carrera que has escogido? No. Vale. No. Vale. Entonces, ¿cómo podrías tú persuadir a alguien de que escogiese la carrera que has escogido tú? De escogiese mi carrera. Sí.
Bueno, pues yo creo que hay muchas razones por las que una persona podría intentar escoger una ingeniería aeroespacial. A ver, si estamos hablando de una persona que considera o se plantea intentar entrar a ingeniería aeroespacial, yo creo que ya estamos hablando de una persona con un cierto bagaje técnico. Es decir, que le gusta la tecnología, le puede gustar la matemática, la física, entonces ya va a estar inclinado a meterse, porque obviamente una persona que estudie economía, una persona que estudie letras, no se va a intentar meter a esa carrera. Entonces yo creo que para la gente de verdad con curiosidad científica es una carrera muy interesante, porque por lo que os comentaba, es una carrera muy variada, dan muchos campos y siempre la gente que nos gusta la ciencia, que nos gusta la tecnología, nos gustan los avances, siempre tenemos esa curiosidad extra, esas ganas de intentar aprender más cosas. Yo creo que ingeniería aeroespacial es una carrera que reúne todos esos requisitos, tiene esa base técnica, muy técnica, porque la ingeniería aeroespacial tiene que ser muy precisa, no tanto a lo mejor como la mecánica, que sí que tiene esos cálculos, pero tiene un poquito más de margen. La ingeniería aeroespacial ya lo sabes que tienes un aparato en el aire, un bicho de metal, y que si se cae vas al suelo y no tienes segunda opción. Coche se te puede reventar una rueda y puedes tener un accidente, pero no va a ser tan grave. Entonces yo creo que eso reúne muchas las características. También si nos tiramos a lo mejor por el ámbito laboral, la carrera que más salidas tiene, con diferencia. Más que informática no creo. Sí. ¿Sí? Sí, la tiene. ¿Sí? La tiene. Vale. Sobre todo, y lo que yo veo muchas veces en informática es que la gente no está muy contenta con su puesto de trabajo. Es decir, la gente estudia ingeniería informática porque tiene una idea formada en la cabeza, pero el trabajo final de informática sí que es verdad que tiene muchas salidas y muy variadas, pero a lo mejor esas salidas no concuerdan con la idea que esa persona tenía en concreto de lo que iba a ser el mundo laboral. Es bastante probable, sí. Eso es. En cambio, en ingeniería aeroespacial sí que va muy enfocado, porque es una carrera muy técnica, con mucho requerimiento a personas de capacidad para poder desenvolverse en ese entorno laboral, y sí que es muy preciso a la gente de la carrera dónde se va a querer colocar esas empresas. Entonces yo creo que hay menos decepción por ese lado de lo que estudias en la carrera hacia dónde va a ir enfocado a trabajar al final. Yo, antes de saber exactamente cómo es la carrera de ingeniería aeroespacial, yo creo que la gran mayoría de nosotros pensábamos que eran cohetes. Sí. Que eran cohetes. Y es probablemente la parte que más llama o que más gente conoce de esa carrera. Claro. ¿Qué hay realmente aparte de solo los cohetes? Porque yo creo que le daría a muchas personas les gustaría realmente saber todas esas partes que no son solo el espacio, que dais además en la carrera y que puede resultarle a una persona interesante de saber. Bueno, pues está muy bien la pregunta, porque en verdad lo que vosotros decís, cuando empiezas a pensar en ingeniería aeroespacial, se te viene a la cabeza cohetes, la NASA, básicamente aviones, astronauta. Sí, literalmente esas ideas. Y al final cuando te metes a la carrera ves que hay mucho más. De hecho, porque al final yo creo en la mayoría de carreras pasa que tienes una cierta base y después te tienes que especializar. Correcto. ¿Vale? Y tienes que tirarte por un campo o por otro. Entonces en mi carrera sí que hay varias optativas que te puedes tirar, o varias ramas por las que puedes escoger, y te especializas, y la verdad es que son muy variadas las unas de las otras. Yo escogí que esto es una rama muy poco investigada de la rama aeroespacial, pero es un trabajo desempeñado por ingenieros aeroespaciales que no mucha gente lo sabe, que es a la hora de construir los sistemas embarcados en los aviones. Que eso es una rama que roza mucho con la informática, eso te iba a decir. Que está muy bien, pero es un ámbito de la ingeniería aeroespacial que es muy diverso y muy práctico, que era también lo que yo buscaba. Vale. Si podemos hacer un resumen para que la gente lo sepa, se puede dividir en rasgos generales en tres, ¿vale? Tres ramificaciones. Tienes motores, estructura, motores que se dedica al... se toca mucha termodinámica, se toca mucha química, se toca mucha matemática, ¿vale? Porque se basa en la optimización de esos motores, en todos los cálculos, todos los procesos que van dentro de esa combustión de los motores, también una cierta investigación, porque ahora está derivando, todo el mundo conoce que es el queroseno, el combustible que llevan los aviones y los cohetes. Bueno, los cohetes no, pero los aviones sí. Y sí que hay muchas investigaciones, ahora también con estas políticas medioambientales que están llevando, que también lo habéis hablado en otros podcasts, todo este tema. Y se está viendo también mucha investigación para nuevos combustibles, como puede ser el hidrógeno, a lo mejor aviones que puedan funcionar con baterías, y hay mucha investigación. Después tenemos aeronaves, que se trata mucho más del cálculo de estructuras e intentar conseguir la eficiencia máxima a la hora de diseñar un avión. Mucho diseño, mucho cálculo estructural. Y después está la tercera, que es la que la gente menos conocerá seguramente, porque las otras dos sí que son muy comunes, que es la de comunicaciones. En este caso se llama aeronavegación,
que a mí es la que más me gusta y es la que yo estoy cursando. Fíjate. ¿Por qué? Porque se junta mucho temario práctico. Se entra la construcción de aeropuertos, desde obra civil hasta todos los sistemas que hay detrás, Eso está chulo. todos los parámetros y todos los sistemas de comunicación que pueda haber embarcados en un avión. Cosas que no están a primera vista, que no se ven a primera vista, pero que son imprescindibles Sí. a la hora de que un avión vuele. Y eso es muy interesante. Y yo creo que a la gente que a lo mejor se piense que es muy técnica y que solo cohetes y aviones le puede llamar. Sobre todo es muy curioso lo que tú decías y viene un poco también a relucir a lo que decías antes, de que mucha gente se piensa que no está dentro de la especialidad de aeroespacial, porque yo pensándolo conforme tú lo has descrito, que lo has descrito muy bien, de momento te estás vendiendo muy bien a aeroespacial, Sí. Estoy pensando incluso de quitarme en el máster y irme a aeroespacial, pero que pensarías que sería un trabajo para un electrónico, un informático y un telecomunicaciones, ¿no? Sería la combinación de esas tres y sin embargo no, se necesita un aeroespacial. Entonces me parece bastante curioso y sacando un poquito también lo previo que has dicho de que es una, ya de por sí yo creo que es una carrera muy curiosa y para darte la oportunidad de darle otro punto de favor a las... Yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza la típica curiosidad de pequeño, dicen, macho, ¿cómo un armatoste de metal que está hecho a partir de básicamente acero y aluminio, cómo puede volar tan fácil? Porque por lo que sea, yo tengo también relación, sabes que tengo relación con aeroespacial y demás, y sé ciertas cosas como por ejemplo el efecto Coanda, ciertas... ¿Cómo explicarías a la audiencia media que nos esté viendo la típica curiosidad de pequeño que nunca hemos entendido de cómo vuela un avión? ¿Cómo vuela un avión? Pues muy bien, lo podemos explicar. A ver, un avión, para que quede claro, no solo vuela por una cosa, ¿vale? Hay diferentes causas que hacen que un avión vaya para arriba y no se caiga para el suelo. Pero la causa principal es por la diferencia de presiones, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos aquí un ala, para que la gente lo vea, el ala normalmente no es recta, el ala tiene una cierta curvatura. ¿Esto qué provoca? Cuando el aire viene, hay un cierto aire que se viene por aquí y otro aire que viene por aquí. Vale. ¿Qué pasa? Este aire, como se encuentra con la curva, va a ir más lento. Este aire, como no tiene curva, va a ir más rápido. Entonces se genera una diferencia de presiones. ¿Qué pasa con esa diferencia de presiones? Pues hay un ejemplo que me gusta poner mucho cuando la gente me lo pregunta y que todo el mundo lo ha vivido, que es, por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, que seguro que a todos nos ha pasado, y estamos con un zumo. Un zumo esto de tetrabric con la pajita. Vale. ¿Qué pasa cuando tú en vez de sorber soplas para adentro? Se sale todo el zumo para afuera. ¿Por qué? Tú estás metiendo aire y no dejas que salga. Entonces hay una diferencia de presión. Y siempre, para la gente que no lo sepa, la presión tiende a ir a donde hay más presión hacia menos. ¿Eso qué hace? Genera una fuerza. ¿Qué pasa? Cuando aquí se acumulan partículas, es como un atasco. Cuando no pueden pasar, va más lento, la presión aumenta. Aquí hay menos presión, entonces ¿qué pasa? Hay una fuerza para arriba y el avión se levanta. Y así, en rasgos generales, Vale. Luego está también el efecto Coanda, que es otra explicación y que también aporta esa sustentación, que es como se llama la fuerza que hace que el avión vuele. Muchas más explicaciones, pero esa básicamente en rasgos generales es la explicación mayoritaria. Bernoulli era, ¿no? Al principio el que estabas describiendo. Bueno, Bernoulli al final explica esa diferencia de presiones. Exactamente. Pero también va por otro cauce, pero básicamente sí. Bueno, me parece fascinante lo que nos acabas de contar, o sea, porque yo creo que yo curso una ingeniería que es una ingeniería informática, creo que es la ingeniería menos ingeniería de todas las ingenierías que hay. Probablemente. Y todas estas cosas de las que habláis vosotros, nunca las he visto ni me las han contado ni nadie y me parece fascinante, la verdad. Claro. Qué pasada, qué pasada. Qué Está muy fuerte. bien, porque es eso que es algo que la gente ve, se puede llegar a imaginar, pero muchas veces gente que no está muy familiarizada con estos aspectos técnicos, le hacen falta también un poco de interpretación más familiar para saber cómo funciona. Sobre todo porque tú piensas, vamos, tú ves a cualquier ave volar y sabes que es una cosa que es ligera, que no pesa, pero claro, tú piensas porque el peso medio de un avión normal, más o menos, ¿cuánto puede ser? Toneladas. También depende mucho. También Exactamente. depende mucho porque tenemos aviones de cargo, luego también Claro. tenemos jet y varían muchísimo. de Sí, peso. pero que un mínimo le estamos hablando de unas magnitudes de toneladas. Sí, toneladas. Claro, seguro. entonces estamos pensando, la gente piensa como algo de toneladas puede llegar a volar. Entonces Claro, me eso parecía muy interesante que se lo contase de una forma, porque yo sabía que lo ibas a hacer de una forma sencilla para entenderlo. Bueno, te puedo asegurar que yo, que soy un lego en este tema, lo he entendido perfectamente y me ha volado la cabeza. O sea que... Yo me quedo tranquilo con eso, porque son ideas, que lo que decimos, son ideas muy difíciles de comprender. Sí, yo sí. creo que está muy bien porque al final, siempre un coche más o menos sí que sabemos cómo funciona, un motor nos hacemos la idea de cómo puede funcionar con esos pistones, Sí. pero los aviones, al final yo creo que todo el mundo en su vida se va a montar en uno
y tiene esa cierta preocupación porque de verdad no sabe cómo funciona un avión y no sabe qué tiene que pasar para que un avión se pueda caer. Sí, sí. Y yo creo que esto le puede dar por lo menos más seguridad para saber cómo funciona. Antes comentaba a Miguel que hasta él mismo se querría cambiar de carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te puedo asegurar que no. A mí me parece tan complicada tu carrera. Creo que de todas las ingenierías, creo que estoy bastante encauzado en el camino correcto cuando digo que la ingeniería aeroespacial, tanto la aeroespacial como la aeronáutica, son las dos ingenierías más complicadas que hay de entre todas las ingenierías que hay. ¿Tú crees que esto es así o...? Pues fíjate que yo creo que no. Yo creo que no, y voy a romper una lanza a favor del resto de ingenierías, porque normalmente sí que estamos un poco elevados en el ámbito de los ingenieros, porque se piensa que la ingeniería aeroespacial siempre se pone como ejemplo de, bueno, tampoco parece que necesitas estudiar una ingeniería aeroespacial para hacer algo muy difícil. Que es como el típico chiste, ¿no? Eso es, siempre. Y se pone como si fuésemos los mejores entre los ingenieros. Sí. Y yo pienso que no es así. Yo pienso, en mi opinión, al final cada uno puede tener su pensamiento en base a esto, pero yo pienso que no. Desde dentro las cosas se ven diferentes. Es verdad que de fuera parece que son cosas muy distintas y muy difíciles, pero yo he hablado con amigos de otras carreras, me han explicado lo que tienen que hacer, me han enseñado exámenes suyos y de verdad que a mí me parece muy complicado. Mi carrera no es fácil, obviamente no es fácil, ninguna carrera pienso que es fácil. Al final hay algunas que tienes que tener ciertas actitudes, por ejemplo, si te metes al derecho, tienes que tener una mayor capacidad de retención de información. Pero yo pienso que si te gusta esa carrera, al final no hay carrera difícil. Va a haber carreras que vas a tener que poner esfuerzo y trabajo, pero no hay carrera difícil. Vas a tener que estar hincando codos, pero no va a ser tan complicado. No es una carrera que vaya a ser complicada de por sí. No, y aparte, diciendo lo que... O sea, quiero decir, no es por tirarme flores ni nada, porque no intento eso, pero lo que tú has dicho de no es solo una creencia, sino que te lo puedo realmente objetivizar con datos. Para que te hagas una idea, vi hace aproximadamente 2 años, no llega, una estadística de las ingenierías más difíciles y la ingeniería química estaba 1 o 2 puestos antes de dificultad que la aeroespacial. Es muy similar, quiero decir, para el que no lo conozca, yo he estudiado ingeniería química, pero por ejemplo, punto a desfavor para mi parte, en este caso, la tuya está más reconocida y en mi caso, al menos en Castilla-La Mancha, me he venido bastante abajo porque he visto que hay mucho desconocimiento en cuanto a mi especialidad, pero era simplemente para dar ese dato de que por fuera cualquier carrera, sobre todo de tecnología, se puede ver muy difícil, pero por dentro no tiene por qué ser igual, pero hay que ser, como bien ha dicho Aquilino, hay que ser consciente de que hay que hacer un trabajo mínimo, de que hay que de tener un sacrificio y estar dispuesto a darlo. Bueno, pero eso cualquier carrera. Sí, o sea, pero como no tengas... Pero que generalmente en las tecnológicas, como ya de por sí la base se te requiere unos mínimos, al menos a mi respecto, unos mínimos mayores, sí que hay que estar dispuesto a dar ese extra que en otras carreras no tendrían por qué estar, sobre todo si está fuera del ámbito técnico. Sobre todo en eso. Simplemente. Pues básicamente para eso, para la gente que a lo mejor se pueda estar planteando, estén viendo este podcast o lo estén escuchando y se estén planteando el poder a lo mejor intentar la ingeniería aeroespacial, que no tengan miedo, porque es una carrera al final que se puede conseguir, que va a ser complicada, pero la experiencia va a ser muy chula, porque van a encontrar información que no van a encontrar en otras carreras. Van a tener un abanico de conocimiento sobre muchísimos ámbitos que a la gente de verdad con curiosidad científica le va a encantar y le va a fascinar. Es que a mí el mundo de la tecnología creo que me parece increíble, me parece súper fascinante. La cantidad de cosas que se pueden hacer, una locura. Yendo ya y para poner la guinda del pastel ya de tu marketing de aeroespacial, no está patrocinado por Aeroespacial SL, por ese caso. La gente aunque se quiera alguna universidad, están más que dispuestos. Para patrocinar este espacio. No estaría mal. Pero ahora fuera coñas. Estás hablando de estudiar ingeniería aeroespacial. Si nos vamos a España, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué ciudades, qué provincias te la...? Bien, pues ingeniería aeroespacial es una carrera que no está en todas las provincias, no está en todas las universidades. ¿Por qué? Porque al final es una carrera, como estamos hablando antes, muy técnica y que requiere de unas infraestructuras que la puedan acompañar. Es decir, yo personalmente, en mi caso la estudié en la Universidad Politécnica de Valencia y claro, es una universidad muy grande y que cuenta con muchos recursos. Nosotros teníamos un túnel de viento gigante en construcción con otro, teníamos laboratorios,
tanto de estructuras, laboratorios de química, laboratorios de ensayos para ver esos túneles de viento, motores, teníamos de todo. Entonces no todas las universidades se lo pueden permitir. Si una persona lo está considerando, sí que las dos más famosas, la más famosa siempre ha sido la de Madrid, ¿vale? La Universidad Politécnica de Madrid, la UPM, pero a mi juicio, y con gente que ha hablado de allí, es una universidad que peca mucho de estos profesores ya con mucho bagaje, ¿vale? Con muchos años, y que intentan enseñar a la vieja usanza. Y a mí personalmente no me gusta ese tipo de enseñanza. Vale. Puede haber gente que sí que le guste, pero yo no la termino de recomendar. Obviamente, todo el mundo acaba barriendo para casa, y yo, si alguna persona está interesada en hacerlo, le recomiendo que lo haga en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Por qué? No solo porque a mí me guste, sino porque sí que es verdad que tiene profesores jóvenes con muchas ganas de enseñar, y al final eso es muchas veces lo que se agradece en un profesor. Un profesor que haya pasado por donde tú has pasado y sepa cómo te tiene que enseñar, sepa cuáles las cosas curiosas que de verdad necesita aprender y cuáles son las cosas útiles que vas a necesitar para salir al mundo laboral. Completamente. Y en la Universidad Politécnica de Valencia sí que se junta mucho esos profesores con ganas de enseñar y con conocimiento de verdad que te va a aprender, que te va a ayudar a salir al mundo laboral, con esos recursos que tú necesitas por parte de una universidad y que hacen que tenga ese prestigio internacional. Exactamente. Luego, en otros, y perdóname, Tranquilo. en otros sitios donde también pueden estudiar, porque a lo mejor sí que no tienen tanto acceso, no todas las personas se pueden permitirse irse a vivir a otra ciudad. Hace poco la Universidad de Castilla-La Mancha, que es donde tú has estudiado, Pablo, se abrió en el campus de Toledo. Vale. Hace 4 años, justo el año en el que yo entré en carrera, verdad, se abrió en el campus de Toledo. León es muy buena opción también. Sevilla también tienen. Y si no recuerdo mal, en Barcelona y A Coruña también tienen. O sea que hay bastante, es un abanico bastante amplio. Eso es. Aquí alrededor de España tienen mucho. Bueno, yo creo que mejor vivir en la costa, ¿no? Sí. Yo creo que eso A tiene... ver, yo eso es muy bueno. barrería también para casa y daría un punto a favor porque conozco la Politécnica, aunque exactamente no haya estudiado allí, pero sí que he tenido mucha relación con la Politécnica durante varios años. Y es que es lo que tú dices, creo que la Politécnica junta en cuanto a innovación académica y en cuanto a lectiva, conforme se imparten las clases, y los recursos, que al ser un campus tan grande, los recursos, para que os hagáis una idea, se suelen compartir entre cada una de las facultades, y entonces te hace también una especie de simulación de lo que el día a día del funcionamiento industrial real, ¿cuál es? A lo mejor, por ejemplo, tienes que hacer prácticas de química y te vas a la facultad de ingeniería química, o tienes que hacer algo de mecánica y te vas a la facultad de mecánica, o un profesor de mecánica te lo imparte. Entonces hay como una simbiosis real entre todos los recursos que se reparten y aprenden mucho más que si te lo dan en una facultad cerrada con un equipo lectivo tal. Entonces lo recomiendo en cuanto a la salida, sobre todo a la Politécnica también. Eso es. Bueno, me ha ayudado Miguel perfecto para terminar el sector del marketing. Yo creo que la primera pregunta, yo creo que la hemos zanjado bien, ¿no? Sí. Pues cambiando un poco, saliéndonos un poco del ámbito académico, pero siguiendo durante estos 4 años de etapa formativa que has hecho en Valencia, me gustaría preguntarte acerca del rol que has tenido como coordinador local de SFL. Tengo entendido que este rol solo lo llevas 1 año o unos... Sí, llevo oficialmente como coordinador llevo nada más que 1 año. Vale. Y, o sea, primero quería preguntarte cómo es, qué es SFL, SFL, perdón, y cómo conociste SFL. Porque antes siquiera de hablar como de la figura de coordinador, tenemos que hablar sobre cómo entraste a la organización. Bien, pues para quien no lo sepa, SFL es una organización sin ánimo de lucro que se centra en defender los valores de la libertad de una manera política, es decir, mediante activismo político. No es, el activismo político a lo mejor la gente lo puede confundir porque se pueden imaginar que es simplemente políticos en un congreso intentando defender sus ideas, pero va mucho más allá. Es básicamente como si nos lo imaginásemos como una peña. Yo lo puedo definir así, además que es una manera más amigable de conocerlo. Es básicamente gente con tus mismas ideas, gente que le gusta defender la libertad, que le gusta leer literatura libertaria, le gusta defender esas ideas y busca gente que comparte esas ideas con ellos y le gusta pasar tiempo, le gusta debatir y además, bueno, dentro de SFL tenemos muchas actividades, organizamos cañas libertarias, que es lo más famoso, que nos juntamos, la gente que defendemos esas ideas, nos tomamos unas cañas tranquilamente y al final que siempre un poquito charlas más distendidas, entra mejor todo. Sí.
Luego hacemos también más actividades, como puede ser charlas con ponentes. Hemos hecho charlas con Fernando Díaz Villanueva, Juan Ramón Rayo, que puede ser gente que lo conozca mucho. En SFL Valencia hemos entrevistado a Javier Milei, ahora que está muy de moda, sí. Rubén Gisbert, que fuimos a su casa también. Cualquier persona que lo quiera ver, si se mete un poquito de spam también, si se mete al YouTube de SFL Valencia, lo puede ver perfectamente. ¿Pero estuviste personalmente con Rubén Gisbert? ¿O la organización, la propia organización? La hicieron unos compañeros. Vale. Sí, pero que es una organización con trascendencia y con relevancia realmente, con personas realmente conocidas, sobre todo, prácticamente los nombres que has dicho, sobre todo con todo esto de, para el que no lo sepa, actualmente está pasando mucho de lo de las manifestaciones de Ferraz y demás, estos nombres se están haciendo a conocer todavía más de lo que ya se sabe. Eso es. Entonces, básicamente eso. Y volviendo también a lo que comentabas, el cómo entré yo a SFL, pues bueno, es una historia un poco larga. Yo tengo ahora mismo 21 años, entonces yo a las ideas del liberalismo entré inicialmente por alguien que la gente seguro que conoce, que es Wall Street Wolverine. Al principio yo no tenía muy claro lo que era el liberalismo. Como ninguno. Eso es básicamente. Y ahora sí que tengo mucha idea, pero aún me falta por conocer, me faltan por leer muchos libros, por mucha perspectiva. Entonces yo un día estaba por YouTube, como cualquiera de nosotros, haciendo un poquito de scroll, y de momento me salió un vídeo de Wall Street Wolverine, que se titulaba Keynesianismo contra liberalismo. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces yo me metí, cliqué, vi el vídeo y digo, pues esto de las ideas liberales es un poquito lo que tenemos en la cabeza, lo que pasa es que muchas veces no le llegamos a poner nombre. Y muchas veces por eso no nos podemos llegar a identificar con un sentimiento, porque nosotros sabemos lo que queremos, pero no lo podemos plasmar. Entonces de ahí lo vi, me empezaron a salir más vídeos, conocí a Juan Ramón Rayo, de ahí conocí a Miguel Ancho Bastos, todas las personalidades del movimiento liberal en España, y la verdad es que me acabé enamorando. Y dije, yo que defiendo estas ideas, me gustan estas ideas, y de verdad es lo que yo siento. ¿De qué manera puedo meterme yo y puedo inmiscuirme en estos asuntos? Y en todos los debates que yo veía que había un logo detrás. Digo, ¿qué será eso? Y una organización llamada SFL, Student for Liberty, que era lo que organizaba todo eso. Y digo, qué guay, macho. Una organización que llama a la gente, trae a los ponentes con tanto bagaje y los llama a hacer entrevistas. Digo, qué guay. Entonces contacté, que además en ese momento fue un momento muy chulo, porque yo estaba aquí en Albacete y resulta que este señor que tenemos aquí era el coordinador de SFL Albacete en esos momentos. Claro. Y no lo sabíamos el uno del otro. Sí. Y cuando nos conocimos comenzamos a hablar de ideas liberales y dio la casualidad de que tú eras el coordinador de SFL. Y ahí entré a SFL Albacete, que en ese momento no estaba muy movido ya porque... Era el primer año. Eso es, era el primer año. Pero justo ese año me tocó irme a Valencia. Entonces en cuanto llegué a Valencia, yo sabía de la existencia de SFL Valencia y tenía unas redes sociales muy potentes. Hablé con el CM de SFL Valencia para ver de qué manera podía meter y me metí en el grupo de WhatsApp y ya de ahí comenzamos. Y en unas cañas libertarias nos encontramos en que había como una transición en esa etapa de SFL. ¿Qué ocurría? La gente que estaba de coordinadores, al final son gente que eran estudiantes en su momento, pero ya habían comenzado su carrera profesional y no podían dedicar esa cantidad de tiempo al proyecto de SFL. Lógicamente. Eso es. Y estaban buscando gente con iniciativa, con ganas, con ideas para poder entrar a SFL. Frescos, y ahí estaba Aquilino. Claro. Y yo dije que tampoco me pierdo ninguna, dije, pues si necesitáis ayuda, yo estoy dispuesto a meterme. Y ahí fue cuando me convertí ya en coordinador. He de decir que a mí la labor que hace SFL me parece súper importante. Al fin y al cabo bueno, yo co-creé el grupo de aquí de Albacete, con la ayuda obviamente de los compañeros de España y demás, con un amigo mío. No nos salió del todo bien después de un año, aunque sí que llegamos a hacer muchas quedadas y demás. Pero creo que la misión que tiene SFL aquí en España es vital, porque creo que un país que está tan metido en la centralización, en el estatismo, en el que los políticos nos resuelvan los problemas que tenemos los ciudadanos en vez de que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de nuestra propia vida. Eso es. Creo que es súper importante de que ese tipo de cambios se empiecen a dar aquí en la mente de las personas en España. Y por eso valoro mucho esa parte de ti, y además es que hemos tenido tú y yo muchas conversaciones súper interesantes de todos estos temas. Eso es. Y yo la verdad es que he visto un cambio estos últimos años. Creo que hay más gente, cada vez hay más gente que abandera la libertad y la ideas de la libertad. ¿Tú crees que esto es así o crees que es imposible que en España vaya a haber ningún cambio político o ningún cambio de pensamiento a este respecto? No, yo creo que sí. Tienes mucha razón en lo que dices ahí, Pablo, que
la gente joven, sobre todo, yo estoy viendo muchas más ganas de cambiar las cosas. Gente más informada. Yo creo que también las redes sociales han ayudado mucho a eso, porque al final las ideas de la libertad son ideas que están muy mancilladas y muy mal entendidas, porque siempre se asocia esas ideas de la libertad con a lo mejor ideas de derechas, de gente de derechas o gente facha, que ya lo sabéis vosotros mejor que yo, que en cuanto quieres expresar una idea, y seguramente en los anteriores podcasts haya gente que os pueda criticar por las ideas que defendéis. Simplemente por el anterior que hemos publicado, por el 4, muy probablemente nos llamen de todo. Eso es. Pero hay mucha gente que no entiende esos conceptos y ideas que no son de izquierda las clasifica ya directamente de derechas, cuando no es así. Cuando hay un abanico muy amplio que no simplemente se define entre izquierdas y derechas, mucho más grande. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, yo creo que la gente joven, de verdad, está tomando ese cambio y está perdiendo el miedo a expresarse. Ya no es tan tabú. Ahora las ideas del liberalismo lo estamos viendo con Javier Milei en Argentina, que antes de decir que era liberal o decir que quería bajar impuestos, eran las ideas del diablo. Sí, no podían ni nombrarlo. Cualquier persona que debatiese con ella y dijese que querías rebajar el poder del Estado, estaría diciendo, pero bueno, tú estás abogando porque la gente se muera de hambre. Es una locura. Claro, ya estamos viendo a gente en Argentina con la serpiente de Gassen, con la bandera serpiente amarilla, defendiendo las ideas de la libertad abiertamente, mayoritariamente. Y realmente sintiéndolo. Eso es, porque al final yo creo que eso has hecho muy buen hincapié, Miguel. Yo creo que eso es lo importante, porque de nada sirve que la gente defienda esas ideas si de verdad no las conoce y no asume la responsabilidad que hay detrás de esas ideas, porque al final yo creo que eso es lo que buscamos el liberalismo, que es que uno pueda vivir su vida a gusto y sobre todo que sea responsable. Que no tenga esa idea de que papá Estado va a venir a rescatarlo, sino que sea responsable de su vida. Exactamente. Y que todos sus actos tengan las consecuencias que tengan, ya sean para bien o para mal, las asuma esa persona. A mí me gusta pensar que en situaciones como las que estamos viviendo ahora, son situaciones idílicas o muy buenas para que los ciudadanos nos demos cuenta de que no podemos confiar en los políticos. Y a mí me da mucha rabia cuando tanto gente de derechas como de izquierdas defiende políticas que les dan más poder a los políticos, cuando lo único que quiere el político es salir elegido en la próxima en la próxima votación. Es exactamente para todo lo que trabaja durante los 4 años que está elegido, lo único que trabaja y lo único que quiere hacer es que en la próxima convocatoria lo vuelvan a votar. Y a mí me preocupa cuando una sociedad empieza a dejar de asumir esa responsabilidad que antes hablábamos y empieza a pedirle al Estado que le solucione la vida. Yo creo que ahí es el momento en el que las sociedades empiezan a irse. Pero eso es. Si es que prácticamente Aquilino lo ha explicado muy bien, justamente eso que dices, que hay que tomar responsabilidad. De que no venga alguien y te ayude. Y no solo eso, que lo que tú estabas diciendo también de la problemática que puede llegar a tener tales procedimientos estatistas. Yo creo que el caso de todas las manifestaciones en contra de la amnistía es un precedente a ello. Tanto como la problemática que puede llegar a tener las metodologías que se están siguiendo en España, estatalistas y demás, como de que existe cada vez más personas que abogan por esas ideas libertarias y que realmente salen a la calle sintiéndolo. Lo que pasa es que es un poco triste que este tipo de iniciativas solo se tomen en casos extremos en los que realmente la gente ve que sus intereses ya peligran. No porque realmente lo sientan, sino en el momento que mis intereses como español, en este caso, parece que Pedro Sánchez lo vaya a mancillar, entonces ya sí, me doblego y me manifiesto. No porque realmente se crea como eso, como bandera, ¿sabes? Entonces es un poco triste en este sentido, pero bueno, también esperanzador que salgan a la calle tantas personas como lo han hecho durante estas semanas. Eso es, pero bueno, yo creo que al final la gente sí que se tiene que sentir presionada y tienen que salir de su zona de confort y de verdad tienen que sentir que hay un peligro inminente. Está muy bien que la gente reconozca como peligro esas decisiones que se están tomando, esas decisiones políticas que están llegando a tomar, que las reconozcas como un peligro y siempre por eso es importante que exista una alternativa. Y eso es lo importante y por eso estamos en SFL, que es para que exista una alternativa. Que la gente no escoja lo menos peor, sino que escojan lo que de verdad es bien, lo que de verdad va a llevar a la sociedad a avanzar hacia una sociedad en la que se compartan esos valores, una sociedad que se base en la libertad y en el respeto.
hacia el prójimo. Sí. Que eso básicamente es lo que se defiende en SFL. Yo, por mi parte, te doy muchas las gracias. Te doy las gracias de verdad por estar en ese frente y estar como coordinador local de SFL. Creo que haces un muy buen trabajo y tanto con los clubes de lectura como con los eventos que habéis hecho, creo que está muy guay y espero que siga yendo igual de bien la cosa. Pues todo faltaría más. Sí. Vamos, siempre vamos a estar ahí dando el callo porque lo mínimo que podemos hacer. Al final tenemos una vida y yo creo que todo el mundo debería defender las ideas que de verdad piensa que son las correctas, y yo creo que lo mínimo que se puede hacer es ese activismo, y con lo que vosotros decís, con convencer a una persona y que esa persona consiga convencer eventualmente a otra, que al final este movimiento vaya poco a poco y que las ideas de la libertad sean más mainstream al final y que sean más aceptadas, yo creo que con eso estamos más que satisfechos. Pues esperemos que esto sirva de buen eco para que eso tenga resultado. Eso es. Y que cada vez más gente crea en lo que tú dices, que ese eco pase de una persona a otra hasta que al final hagan un mucho. Eso es. Ahora, cerrando el tema de la libertad, a mí ya para terminar la serie de preguntas que te quería plantear, me gustaría preguntarte cómo pasa un técnico de telecomunicaciones a trabajar en una empresa tan grande y tan importante y tan conocida como es Airbus. ¿Cómo consigues entrar en Airbus? ¿Cómo sabes de su existencia y cómo engatusas a quien sea que te hizo la entrevista para que te cogiera? Bueno, a ver. Bueno, para quien no lo sepa, por lo de técnico de telecomunicaciones, a lo mejor dice, pues está en ingeniero aeroespacial, o para quien no lo sepa, he estado bastante tiempo trabajando de técnico de telecomunicaciones, de instalador de fibra óptica e instalación de redes también de telecomunicaciones. Y bueno, eso al final yo creo que está muy bien que la gente joven, y cuando estamos empezando a estudiar nuestra carrera, nos acerquemos de cualquier manera al mundo laboral. Normalmente la que es más accesible es o de camarero, o a lo mejor en una tienda de ropa, cualquiera de esas opciones está bien, pero a mí por circunstancias de la vida, mi padre sí que tenía una empresa de telecomunicaciones, entonces mi padre cuando cumplió 16 me dijo, vente para acá. Y al principio, yo creo que todo el mundo, cuando somos jóvenes, yo no quería trabajar. Y al final es, con el tiempo, cuando ves todo lo que te ha aportado. Yo creo que, aunque fuese un trabajo más humilde, me aportó mucho a la hora de tratar con la gente. Porque nosotros en el trabajo estábamos yendo a casa de gente que no conocíamos todos los días conocíamos a lo mejor a 10 personas nuevas, te encontrabas problemas, porque al final es lo que estábamos diciendo, tú te puedes quedar en tu casa y no te preocupes que no vas a tener ningún problema, pero cuando sales al mundo y cuando vives de verdad es cuando vienen todos los problemas. Y el cómo solucionas esos problemas te va a hacer mejorar como persona una barbaridad. Y cuanto antes lo hagas, cuanto antes te enfrentes a esas situaciones incómodas, antes vas a poder aprender cómo solucionar esos problemas. Yo la verdad es que pienso que me ha hecho mucho mejorar como persona ese trabajo. Y también relacionado con lo que decías, pienso que ese tratar con la gente es lo básico para conseguir cualquier cosa, y es mucho lo que buscaban los reclutadores, porque yo antes de hablar, de tener esas entrevistas, me informé. Qué tipo de gente era el reclutador, porque al final no puedes tratar de la misma manera a una persona introvertida a una persona extrovertida. Y en el caso de recursos humanos te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, claro, ¿dónde quería ir a trabajar? En nuestro caso, aquí en Albacete tenemos una factoría de Airbus en la ciudad en la que vivimos, entonces sabía que el mejor sitio donde trabajar era Airbus, una empresa multinacional, con muchísimas salidas, muchísima perspectiva a futuro, entonces yo quería ir ahí. ¿Qué pasa? Que hay mucha competencia. Claro. Ya lo sabían, nosotros fuimos a la entrevista, estuvimos 24 personas, en la entrevista final, o en la entrevista primera de preselección, fueron 200 personas, nos quedamos 24 a una entrevista en petit comité, de las cuales solo iba a salir un puesto. Entonces, claro, muy importante analizar cómo se comporta esa persona de recursos humanos. Y yo creo que es muy importante destacar sobre las demás personas. ¿Cómo? De formas que la otra gente no sea cómo vas a destacar de otra gente, porque mucha gente piensa que van a coger al más listo, al que mejor nota tenga de la carrera, pero eso no es así. Y yo creo que eso es un fallo de concepto que mucha gente tiene a la hora de entrar al mundo laboral, que es que la persona a la que van a coger van a coger los currículum, van a decir nota media 9,6, a este lo que vamos a coger, y no. Porque el mundo laboral al final no es algo. El mundo laboral es quién te puede realizar el trabajo de mejor manera, y desgraciadamente la enseñanza que se da en la universidad no es la manera en la que el mundo laboral funciona. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ser una persona abierta, tienes que ser una persona con labia, tienes que ser una persona, eso es, porque eso al final es lo que busca la persona, una persona que te sepa ser resolutiva,
Obviamente, tú cuando entras al mundo laboral te vas a encontrar con una barbaridad de problemas que la carrera no te han enseñado el cómo resolver. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener que buscarte las mañas. Y eso es lo que quiere el entrevistador. El entrevistador no quiere una persona que sepa hacer integrales, en mi caso. El entrevistador no quiere una persona que sepa resolver los mayores problemas matemáticos o físicos. Quiere una persona que cuando le pongan un problema de verdad no se agobie. Que cuando tenga que hablar con un proveedor no se quede callado. Que cuando le preguntes te dé una solución. Entonces eso es lo que tú tienes que dar la impresión. Y yo creo que eso es un consejo que en mi caso puedo dar, que la gente cuando vea las entrevistas sea lo más abierto posible, que sea lo más resolutivo posible. Y en esas entrevistas fue lo que ocurrió. Decía, nosotros nos hacían una serie de preguntas y la gente con la que estábamos tratando, yo lo veía que mis compañeros a lo mejor iban un poco más de buenos, iban un poco más recatados, de decir, no, bueno, yo he sido un estudiante, me gustan mucho estos programas, tal, pero yo no soy ese tipo de persona. A mí siempre me gusta dar un poco más de leña. Sí, eso es. Un poco más picardía también, porque si no me aburro también, porque tengo esa manera de ser. Y yo sabía que el entrevistador, por la manera de la que él se comportaba, también le gustaba. Y al final, hablando un poquito con él, me preguntaba, oye, ¿cómo lo harías tal? Te intentaban hacer esas preguntas de recursos humanos, que la gente que vaya teniendo entrevistas, vosotros seguro que también lo sabéis, esas preguntas de recursos humanos que saben que te van a pillar, pero al final si vas preparado y si eres tú mismo, no te van a pillar. Y yo creo que eso es muy importante también, porque es algo que los ingenieros no suelen tener, que es ese don de gente. Muchas veces cuando nos imaginamos un ingeniero, ya sea informático, aeroespacial, industrial, químico, seguramente también. Gafitas. Eso es, son gente que al final están muy acostumbradas a estudiar y no dedican tanto tiempo también a ese papel social. Y eso es algo que, a colación también, a lo que me venía de que mi trabajo como técnico de telecomunicaciones, como instalador de fibra, que en un principio dices, ¿por qué me va a aportar aparte de darme un poco de dinero? Eso sí que te lo da y te haces una persona muy completa. Y eso es al final, yo creo que lo que vieron en mí y fue lo que me dijeron, que al final soy una persona muy resolutiva y que soy una persona que sabe hablar y que sabe comunicarse, y eso es de verdad las actitudes que, aunque yo no sea el más listo de mi carrera, porque no lo soy, de hecho no estoy ni de cerca a los más listos, pero sí que soy una persona con más actitudes y que puedo resolver más problemas que seguramente esas personas. Yo creo que una de las cosas que más admiro de ti es precisamente la labia que tienes. Esto, de hecho, mi propia madre me lo dijo el otro día, porque mi madre conoció a Aquilino en el gimnasio y la forma que tenías de acercarte, la forma que tenías de interesarte por esa persona, la forma que tenías de hablar, por ejemplo, de tu madre en el caso en el que estuviste hablando con mi madre, demostraba como esa pasión o como esa facilidad para hablar con gente con la que no has hablado nunca. Y yo creo que mucha gente peca de pensar que si se pasa todo el día estudiando durante 4 años sin salir de casa, completamente centrado en los estudios o en su trabajo, en lo suyo, le va a ir bien. Y es probable que le vaya bastante bien, pero nunca le va a ir tan bien como una persona que se sepa vender a sí misma. O con una persona que sepa hacerle sentir a los demás que están cómodos, que les gusta, que parece que estás interesado en ellos. Eso es. Y yo creo que, como tú mismo has dicho, es probablemente lo que más te diferenció de todos los candidatos. Y la verdad es que no me extraña para nada que obtuvieses el puesto que obtuviste. Claro. El problema está, y yo creo que la gente que nos haya escuchado en podcasts anteriores, principalmente criticábamos eso, que la universidad, la enseñanza en general, todo el recorrido que hemos tenido a lo largo de la vida, nos ha enseñado eso, que un 10 o un 9 en un examen es, madre mía, qué futuro vas a tener. Pero oye, ¿y por qué en vez de tantas competencias académicas no nos centramos un poquito a dar una variedad y unas competencias más completas a esa persona? Porque yo tú lo piensas, pero es que yo lo pienso más. El día de la empresa, Aeroespacial no habló por ti. Habló la empresa familiar en la que todas las puertas que tocaste, eso es lo que habló por ti. Todas las competencias, el don de gente, es el saber hacer, tú mismo lo has dicho, saber qué hacer sentir al coordinador o al de recursos humanos, saber lo que quieren sentir. Tú lo identificabas y hacías que sintieran eso. Esa inteligencia emocional, creo que es primordial para lo que sea. Y no todo el mundo lo tiene. Y la norma es no tenerlo o tenerlo muy bajo. Eso es. Yo creo que es importante que tampoco la gente que no se equivoque, porque yo creo que la gente que nos está viendo son gente que no es conformista. Aunque la gente que se interesa por este tipo de contenido es gente que no está
cómoda con cómo está ahora mismo y quiere mejorar, quiere buscar la manera de mejorar. Sí. No digo que no se equivoquen porque también es necesario gente que no sea lo mejor socialmente y que sea el mejor programando. Toda empresa necesita a un programador que se lee mal todas las relaciones sociales, pero necesita al mejor programador. Hay empresas que necesitan al mejor técnico, igual que se necesita el mejor fontanero, el mejor instalador y el mejor médico, que no se equivoque. Pero sí que creo que a la gente que está viendo este podcast y que nos está escuchando ahora mismo, sí que le va a ser muy interesante esto, y son gente que yo creo que van a buscarse la persona más completa posible. Y que siempre, siempre hagan hincapié en ser la mejor persona técnicamente hablando y que estén al día de todos sus contenidos, pero que también complementen con ese papel social y ese don de gente que también, aparte de servirle en el trabajo, le va a servir para toda su vida. Sí. Y ahora establecer relaciones sociales, de conseguir amigos, conseguir contactos, le va a servir una barbaridad. ¿Cómo crees que podría una persona mejorar esa labia? Bueno, Pues muy fácil. Una persona mejora la labia hablando. Es que... No tiene más. O sea, yo no aprendí a hablar desde pequeño. De hecho, nosotros no nos conocemos desde hace tanto tiempo, pero yo al principio era una persona muy cohibida. Es decir, al principio era una persona que sí, pues me gustaba hacer bromas, tal, pero con mis amigos. Cuando yo iba a hablar con una persona, yo era vergonzoso. Y al final yo cuando voy a conocer a una persona nueva y no la conozco de nada y le voy a hablar, tengo vergüenza de hablarle a esa persona. Pero tienes dos opciones. O no hablarle, o hablarle de una manera en la que tú y esa persona se sienta incómodo, o hablarle como si la conoces de toda la vida. Y al final yo creo que eso es algo que, manteniendo respeto siempre con la otra persona, porque hay gente a la que le va a sentar mejor, hay gente a la que le va a sentar peor, pero eso se consigue hablando, y hablando con mucha gente. Es decir, practicando. Cuando vayas a la panadería, por las mañanas, cuando vayas al médico, cuando te encuentres a una persona por el gimnasio, donde sea, el interesarte por una persona, el interesarte por la vida de esa persona genuinamente, y el hacer que cuando hables con una persona y de verdad le preguntes, estar interesado, porque al final si tú le preguntas a una persona, oye, ¿cómo ha ido tu vida? Y tú tienes una cara así, la persona va a saber que no le interesa de nada. Sí. Pero si tú genuinamente te interesas y haces el esfuerzo de interesarte por esa persona lo va a retribuir y esa persona va a tener confianza contigo. ¿Por qué? Porque ya sabes algo de esa persona. Y esa persona cuando a ti te vea va a decir, sabe algo de mi vida. Y va a sentirse en cierta manera en deuda contigo. y reflejado también, ¿no? Eso es. En cierta manera va a sentir que ella también quiere saber algo de tu vida. Y sin darte cuenta, cuando tú hablas así con la gente, luego ves que esa gente te saluda, te sonríe, muy importante la sonrisa, esa actitud, y al final que siempre todos tenemos malos días, y muchas veces a lo mejor pecamos de hablar a la gente mal cuando tenemos un mal día, pero yo creo que todos tenemos nuestros problemas y lo mínimo que podemos hacer es no arruinarle el día a la gente o no hacer que la gente tenga peor día cuando están teniendo un buen día. Entonces yo creo que eso es muy importante, el ir con una sonrisa, el hablar con la gente y al final también eso ayuda a que una persona tenga un día feliz. Y al hablar con la gente a mí por lo menos me da mucha felicidad, y si tengo un día más estresado, el hablar con la gente me ayuda mucho. Y al final te ayuda también a practicar esa labia y ese don de gente que es de lo que estamos hablando. Se nota mucho, de verdad que se nota mucho estando a tu alrededor. Yo, o sea, porque esto es algo que he ido siendo un poco más consciente en plan sobre lo que está pensando y demás. Y es que la verdad es que se te da muy bien hacer sentir a la gente, hacerla sentir estar bien, ¿sabes? Y la verdad es que se te da muy bien. Y yo creo que en general a la gran mayoría de personas nos gusta que estén interesados en nosotros. En plan, nos gusta mucho hablar de nosotros mismos y por eso nos gusta mucho cuando conocemos a alguien que de normal nos hace preguntas o se interesa genuinamente por nosotros, porque nos permite sacar esa parte irracional e inconsciente que tenemos, que es el hablar del yo, y eso pues tú lo sabes hacer muy bien. Yo creo que espero que mucha gente se sienta inspirada y quiera mejorar esta parte, porque creo que es esencial tener labia y tener buena capacidad de conversación y de diálogo y de dialéctica. Te puede llevar a donde sea. O sea, una persona muy técnica puede ser muy 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 buena y llegar a sitios muy chulos, pero una persona que tenga labia y que sepa hacer amigos y sepa hacer a todo el mundo a su alrededor sentirse bien, es imparable, es imbatible, no la va a parar nadie. Eso es. Si quieres empezamos el bloque de fitness. Vamos a seguir con otro bloque. Yo creo que este bloque se ha quedado bastante completo y define una de las mitades que tú has descrito de Aquilino, pero falta la otra mitad. Falta esa mitad que creo que la gente que nos esté viendo creo que ya lo puede llegar a notar un poquito en cuanto a la forma.
tu vida gira mucho en torno, al menos esa mitad del fitness, del deporte. Eres una persona que vive el deporte realmente, ¿no? Bueno, sí. A ver, también creo que, también con relación a lo que estamos hablando antes, el deporte va en parte de mi personalidad también y es lo que me hace tener una confianza en mí mismo a la hora de hablar. Porque sé que tú cuando ves a una persona, tú puedes ver a una persona fuerte y eso es la apariencia que tiene. Pero una persona, vosotros dos que también vais al gimnasio y os esforzáis y verdad entrenáis duro, sabéis todo lo que hay detrás. Que detrás de un cuerpo bien formado y de un cuerpo fuerte hay una vida saludable. Hay una serie de valores y de esfuerzo que hay puesto detrás que no es nada fácil. Al final tu vida también tiene que girar en torno a eso. Y no es nada fácil. Y a la hora de sentirte cómodo contigo mismo, yo creo que el deporte es muy importante. Y yo creo que por eso me ha ayudado mucho a ser como soy. Y viniendo un poco a los inicios de esa vida, porque para el que te escuche, tu vida deportiva se extiende básicamente en dos ramas, sobre todo actualmente, que ahora pasaremos a describirlas un poquito, ¿no? Pero si no recuerdo mal, es gimnasio y evidentemente una que me parece muy interesante también es el rugby. Pero el rugby es más reciente. Más reciente, por eso he dicho que es algo más reciente, sobre todo todavía que se extiende en dos. Pero si vamos a la del gimnasio, que digamos que es la más longeva, la más vieja en este caso, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo te iniciaste dentro del fitness y demás? Porque sobre todo llevas bastantes años y ahora, aunque la moda del fitness y del gimnasio sea, vamos, es raro no encontrarte a alguien que vaya al gimnasio. Pero supongo que cuando empezaste todo esto era muy, muy diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tus inicios, las perspectivas, cómo era en esa época también todo este mundillo y demás. Pues, a ver, yo con el tema del ejercicio en general, yo no me metí directamente al gimnasio, fue muy paulatino. Todo esto derivó porque yo al principio, cuando yo tenía 15, 16 años, yo era una persona, un chaval, que estaba gordo. Pero gordo mal, no es que estaba grande, estaba gordo. Porque medía a lo mejor un 80 y pesaba lo que pesa ahora. Pesaba de 110 kilos. Estaba muy mal físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí a la hora de tener confianza conmigo mismo me afectaba mucho, porque yo no estaba contento con mi cuerpo. Y hubo una persona, que tú sí que la conoces, que es Dani Montalegre, Monty, que una vez me dijo una frase, y que puede parecer una tontería, pero a mí eso de verdad me llegó. Y que dijo, tenemos un cuerpo y tenemos que esculpirlo. Y a mí esa frase, aunque puede parecer una gilipollez, me tocó mucho por dentro. Digo, joder, porque yo me miraba al espejo y digo, quiero ser yo. Y no quería ser yo, obviamente. Y entré en una fase que a lo mejor podía ser un poco obsesiva. Viéndolo ahora con retrospectiva, lo veía un poco obsesiva porque yo no tenía idea de cómo hacer deporte. Yo sabía que podía dejar de comer un poco y podía hacer un poco de deporte y al final iba perdiendo peso. Entonces yo entré en una fase de que, aparte a mis padres se preocupaban mucho por eso, y mis padres me veían comer menos y yo no quería que me viesen. Entonces yo a escondidas en mi cuarto, cuando yo tenía 16, 17 años, la mítica, me iba a acostar y le decía, bueno, papá, mamá, hasta mañana. Yo me ponía a hacer abdominales, me ponía a hacer flexiones y meditación sudando a las 12 de la noche y eso lo hacía todos los días. Y poco a poco iba cogiendo hábitos de deporte. Me iba a correr, a andar por las mañanas, después del instituto, me iba por las tardes, empezaba a hacer un poco de deporte, me buscaba rutinas, las típicas de rutinas de Sergio Peinado, de entrenar en 15 minutos. Entonces, poco a poco, acompañado de una dieta más o menos que iba aprendiendo de nutrición, tengo que comer poco, pero no solo comer poco, tengo que comer alimentos correctos. Tengo que comer a la hora correcta, las cantidades correctas. Poco a poco se fue sumando, ¿y qué pasa? Que cuando me iba mirando al espejo, un día dije, si hay algo esculpido, ¿no? Eso es. Va a llegar, parece que la escultura se va viendo, ¿no? Eso es. Y yo creo que la gente que empieza a hacer deporte sabe que los cambios son muy pequeños, pero llega un día en el que tú te miras al espejo y ves esa pequeña mejora. Y dices, Y entonces mira las fotos que tenías al principio y dices, sí, ha habido mejora. Es que es tal cual. Es eso, y eso es lo que te hace un poquito esa rueda de ir metiéndote. Y bueno, eso fue un poquito los inicios. Y yo me quería meter al gimnasio, porque claro, yo estaba entrenando en mi casa, pero al final hay muchas limitaciones a entrenar en casa o a entrenar en la calle. Y yo quería meterme al gimnasio, pero mis padres no me dejaban. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces tienen esas creencias de no, ¿cómo te vas a meter con 17 años al gimnasio?
te vas a hacer más pequeñas, te van a aplastar las vértebras, pero bueno, con un poquito ya de convencerlos, un poquito de hablar con ellos, me dejaron ir al gimnasio. Y entonces ahí fue, con 17 años, antes de entrar a la universidad, fue cuando comencé en el gimnasio. Y ahí llevo desde entonces hasta ahora, que tengo 21, 4 añitos en el gimnasio. Y ahora, bueno, si en caso quieres comentarle algo, ahora que has sacado, sobre todo que has dicho una cosa, de que detrás de todo este mundo hay siempre una vida saludable. Realmente, si tuvieras que describir algo negativo de ese mundo, ¿tú se lo verías? Porque hasta ahora solo has descrito cosas buenas, cosas positivas, todo florecitas, todo caminito de oro, pero ¿realmente podrías destacar algo negativo dentro del mundo fitness, al menos actualmente, sobre todo? Dentro del mundo fitness, cosas negativas, pero al estilo de vida o dentro del ecosistema fitness. Lo que más consideres. Me parece interesante cualquier perspectiva. A ver, yo creo que siempre la gente lo que tiene que tener consciente es que no es un camino de rosas el mundo del fitness. Es decir, yo ha habido días que me dolía levantarme y me he levantado y he ido al gimnasio. Ha habido días que no tenía ganas de entrenar y te levantas y vas al gimnasio. Y eso al final son los días que más hacen. Porque todo el mundo va a entrenar cuando se siente bien. Todo el mundo va a entrenar cuando se mira al espejo y se ve bien y tiene más ganas de ir a entrenar. Pero los días que te ves mal, los días que no tienes ganas, los días que te han dado una mala noticia, los días que las temporadas que pasan mal y no quieres ir al gimnasio y vas al gimnasio, esos son los días que más haces. Y muchas veces es esas restricciones, el que tus amigos se vayan de fiesta y tú no te vayas, el vamos a beberte un cubata y tú no te lo bebes, el vámonos a ir a cenar y tú no te vas. Yo creo que eso es muy importante. Y al final, yo creo lo más decisivo a la hora de que una persona realice un cambio de verdad. Yo creo que mucha gente de la que empieza en el gimnasio, si no es por moda y es porque de verdad quiere porque quiere cambiar, porque está incómodo con su cuerpo, con su vida y quiere cambiar, creo que son unas cosas más importantes y es aprender a decir no a esas cosas. Y es saber que el gimnasio para cambiar requiere disciplina y requiere un esfuerzo. Y el estar dispuesto a dar ese esfuerzo trae malos ratos muchas veces, pero hay que saber ser responsable, como decíamos antes, y el saber que esos malos ratos van a volver y que siempre a esas cosas vamos a decir que sí y que no. Vamos a poder ir para adelante en esos momentos. A mí me gustaría romper una lanza porque es cierto que una persona que no haya hecho deporte nunca, toda esa primera etapa inicial es muy jodida. ¿Vale? Es muy jodida, sobre todo porque te empiezan a doler un montón todo el cuerpo, te das cuenta de que no tienes fuerza y te ves fatal, pero llega un punto, como tú mismo has dicho antes, en el que ves un cambio. Y yo creo que ahí, no sé, a vosotros creo que os ha pasado también, a mí me ha pasado, en el momento en el que me di cuenta de ese cambio, me empecé a motivar un montón. Fue cuando empecé muchísimo a informarme yo por mi cuenta, cuando ya me vi delgado, porque yo también tuve que hacer todo un año en el que perdí casi 25 kilos. En el momento en el que yo me di cuenta de eso, me empecé a motivar muchísimo con el gimnasio y estuve 3 años enteros después de ese clic en el que me encantaba entrenar, en el que quería hacer lo mejor posible lo que estaba haciendo, en el que iba 5 días por semana y en el que gran parte de mi vida giraba en torno al gimnasio. Entonces, es cierto que no es un camino de rosas y es muy complicado y todos tenemos momentos malos, pero para una persona que no haya hecho deporte nunca, de verdad, hay futuro y hay esperanza. Y si consigues llegar a ese punto de que te guste tanto, la motivación te va a durar mucho tiempo y te va a hacer llegar a puntos muy chulos. También es verdad que cuando esa motivación se acaba, pasa una etapa en la que tienes que aprender a no depender de esa motivación, que de hecho a mí me pasó el año pasado, en la que dejé de ir tanto al gimnasio y tal. Entonces eso sí que es verdad que lo tienes que aprender, pero llega un punto en el que no es tan difícil. Y mola mucho cuando te gusta, cuando empiezas a conocer a gente en el gimnasio, porque yo creo que una de las cosas que más valoro del gimnasio es a la gente que he conocido, porque además son gente que si tú ya tienes fuerza o tienes te gusta y te has informado, son gente que es muy parecida a ti en muchos aspectos y son gente con la que puedes
hablar de un montón de temas con las que seguro que vas a congeniar súper bien y que se pueden volver amigos muy cercanos. Eso es. Y eso es algo muy chulo también. Y sobre todo puede ser un aliciente para buscar ese compromiso que decíamos, de que la motivación no esté solo en ir al gimnasio, sino es en aspecto social de decir, joder, es que conozco a este, con este me lo paso genial, este me cuenta unos chistes que flipas. Ese aspecto social también creo que tiene muchos beneficios, pero sobre todo también decir, y creo que estamos todos a favor, de decir que practicar deporte, ahora estamos hablando de gimnasio porque es nuestro ámbito más común y que compartimos los tres, pero hacer deporte básicamente se puede traducir en cualquier tipo de deporte. O sea, esto que estamos describiendo se puede aplicar al fútbol, natación, Lo que pasa es que las modas han tirado siempre por el concepto fitness de gimnasio que ahora tanto se ha puesto de moda y que ahora entraremos. Que precisamente eso, sobre todo destacar que actualmente, sobre todo por las redes, ¿sabes? Ha habido, yo me acuerdo de lo que tú decías, me ha hecho mucha gracia, porque precisamente yo quise empezar en una edad muy temprana en el gimnasio, sobre unos 16, 17 años, y lo que te decían en su momento tus padres de te vas a quedar pequeño, no vas a poder crecer, no sé qué, mis padres me lo decían por el desconocimiento que había y por lo raro que se veía que alguien fuese al gimnasio. Claro. Y ahora, sin embargo, se ve completamente al revés. Es más, en nuestro grupo de amigos, de todos los amigos, únicamente 2 no van al gimnasio. Estamos hablando de que ahora la norma es ir al gimnasio. Entonces, sacando un poquito a relucir todo lo que estoy diciendo, se ha puesto muy de moda lo que viene siendo el culturismo. Yo creo que todo el mundo puede admirar a las típicas figuras como Cebam. Todo el mundo conoce a los culturistas. Daddy Cebam. Daddy Cebam, ¿no? El papi. En tu caso, ¿tú te considerarías culturista? No, para nada. Yo creo que el ser culturista es algo mucho más complejo que lo que yo hago. Es decir, yo soy un aficionado al gimnasio, yo dedico mucho tiempo al gimnasio y mi estilo de vida gira mucho en torno al gimnasio porque a mí me gusta así y porque yo pienso que las veces en mi vida en las que mejor me he encontrado es los momentos en los que más serio me he tomado de verdad el gimnasio y por eso lo hago básicamente, pero ser culturista es algo más, es un siguiente nivel. Es decir, ser culturista es ir al gimnasio y además ser el mejor, querer lograr el mejor cuerpo. Y eso, estamos hablando antes de la constancia y de los compromisos que eso necesita, pues el ser culturista es por 10. Es decir, si tienes que comer bien, ser culturista tienes que comer bien por 10. Si tienes que dormir bien, ser culturista es por 10. Básicamente, si quieres ser un culturista de verdad bueno y quieres progresar y quieres tener una carrera de culturismo, tienes que dedicar la mayor parte de tu vida a ello. Esto además, hablábamos de ello en la comida que hemos tenido antes, que ser culturista es realmente ir en contra de la naturaleza del ser humano, porque el cuerpo no quiere estar en un porcentaje tan bajo de grasa. El cuerpo quiere comer y quiere tener un mínimo porcentaje en caso de que ocurra cualquier cosa. Y el culturismo ataca completamente a esos instintos básicos que tenemos los seres humanos. Por eso yo creo que dentro del gimnasio es probablemente uno de los ámbitos más complicados que hay de más negativos, ¿no? No negativos, sino que más difíciles de dedicarte a ello. Sobre todo porque tienes que ir en contra de muchos instintos básicos que tenemos los seres humanos y los tienes como que reprogramar. Y sobre todo las repercusiones que puede llegar a tener biológicamente todo ese tipo de cosas. Ahora que hemos tocado un poquito el culturismo como algo estético, sobre todo, ¿vale? Que es la deriva que se ha ido poco a poco llegando. ¿Cuál sería tu objetivo? Porque el culturismo vemos que es algo estético, encontrar, como tú bien dices, ser el mejor por 10 de la tarima. ¿Tu objetivo cuál es? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál lo definirías? Al menos en el gimnasio. ¿Qué quieres buscar? Pues mi objetivo en el gimnasio actualmente es ser una persona muy fuerte, lo más fuerte que pueda. Es decir, el poder mover muchos kilos. Y mi objetivo actualmente es, así a corto plazo, el ser la persona, y es el que ha sido, el ser la persona que más fuerte esté del gimnasio. Además, es que es la persona... Es una realidad. Natural, sí. Bueno, yo creo que natural eres la persona más fuerte, por lo menos del acero, que es al gimnasio al que vamos nosotros. Pero bueno, puede ser que yo quiero ser de verdad el que cuando vaya a cada gimnasio, el verme fuerte. Y al final yo creo que nunca lo voy a conseguir,
Pero eso es al final lo que te lleva a moverte. El nunca conseguirlo, pero el siempre ir persiguiéndolo, es al final lo que te hace mejorar. Y yo creo que ahora mismo es eso, es verme. Yo ahora mismo considero que estoy en mi mejor momento de forma física, tanto de fuerza como de apariencia. Y estoy muy contento por ello, porque al final es un estilo de vida en el que me siento muy cómodo, en el que también me puedo dedicar tiempo a otras cosas y puedo tener aún esos valores que van acompañando a ese mundo del fitness. O sea, que digamos que tu objetivo estaría más centrado en lo que se entiende como strongman, ¿no? Que es más que al culturista. Yo diría powerlifting, powerlifting, ¿no? Bueno, mezclando un poquito, pero sí, ¿no? Es más de lo estético, digamos que pesaría un porcentaje menor dentro de lo que cabe, ¿no? Lo estético sería como la consecuencia de poder mover esos pesos y demás. Bueno, si sería más o menos en una balanza, sería un 50-50. Vale. Hace unos años sí que estaba más de moda el tema del power building, que se hizo muy famoso. Básicamente el mover muchos kilos y estar bien estéticamente. Entonces fue muy mainstream todo el tema de no, yo hago power building porque a todo el mundo le gustaba, también con el auge de John Pradels en las redes sociales. Entonces más o menos pues, es eso, es mover kilos, pero también disfrutar, porque a mí me gustan también los movimientos que no son tanto de powerlifting, que son muchas veces los movimientos de powerlifting, para gente que sepa también el gimnasio, son sentadilla, press down, que peso muerto, y mucha gente que va al gimnasio y se está 4 horas haciendo esos básicos. A mí tampoco me gusta eso, yo disfruto mucho de ejercicios que pueden ir más enfocados a la hipertrofia, disfruto mucho del típico pump, de verme bombeado también, y eso es al final lo que me va haciendo verme mejor en el gimnasio, y progreso en fuerza, progreso también en hipertrofia. Ese es mi objetivo, volverme cada vez más grande y más fuerte. O sea, que eres un hombre disfrutón, ¿no? Te gusta coger lo mejor de cada campo. Por supuesto. Y comentaba antes Miguel, bueno, y que también, o sea, no solo haces el gimnasio, sino que también te estás dedicando al rugby. ¿Cómo estás gestionando hacer 2 deportes a la vez? Y aparte el trabajo. Sí. Y aparte estudiar la carrera. Correcto. Que para el que no te conozca es que es trabajo, gimnasio, rugby, SFL, más tu vida, Sí. más digamos personal, más que profesional. ¿Cómo estás haciendo este podcast? Claro. Sí. O bueno, al final, así puesto en palabra, parece de verdad que suena mucho. Y a ver, es trabajo. Es trabajo. Pero yo pienso que mucha gente, y esto lo hablábamos también antes, mucha gente pierde el tiempo haciendo cosas que de verdad no son productivas para su vida. Yo también lo hago. Yo soy el primero que peca de eso y pienso que tampoco está mal el tener esos momentos de siempre estar o mirar TikTok o ponerte a mirar Instagram o mirar memes, que está bien y yo lo hago también. Pero en mi día a día eso me lo reservo siempre para el final. Y he tenido temporadas en las que no, en las que cuando estaba a mitad del día me ponía a mirar TikTok, me ponía a mirar Instagram. Pero a la larga me sentía mal conmigo mismo y me ponía a analizarlo y no sabía por qué era. Y era por ese tipo de cosas. Porque hacía cosas que no eran productivas para mí ni para mi vida y sabía que me estaba dejando... No solo que hacía ese tipo de cosas, sino que dejaba al lado cosas que sabía que tenía que hacer. Entonces, cuando tenía días muy productivos, días que hacía cosas, aunque en el momento no me gustase, porque al final tengo que hacer SFL y cuando llego de trabajar, me tengo que ir al gimnasio, me tengo que poner a estudiar, al principio digo, mira, me dan ganas de dejarlo todo. Pero el ponerte y cuando lo terminas, mirar al espejo, irte al baño, descansar y decir, Bien. lo he hecho, he progresado, y hacer ese poquito a poco, mirando siempre más a largo plazo, decir, vale, esto se va a acabar y voy a tener mejor vida y voy a ser mejor persona de cuando empecé. Y al hacer ese esfuerzo, yo creo que se valora mucho. Y volviendo al tema, yo creo que es mucha cuestión de organización y de no decir que no. ¿Vale? Porque yo tuve un momento en mi vida en el que yo estaba aburrido. ¿Por qué? Porque solo iba al gimnasio y estudiaba la carrera y aparte quería hacer más cosas. Y yo digo, bueno, no me va a dar tiempo a hacer todo, pero si te organizas bien y le dedicas tiempo a todo, hay tiempo para hacerlo. Exactamente. Yo es que creo que, además, justo has tocado el tema de las redes sociales. Mira, a mí es una de las cosas que más impacto ha tenido o que más consecuencias directas soy capaz de verle al no tener redes sociales. De verdad, te lo juro de verdad, y a ti también, la cantidad de tiempo que perdemos por utilizar redes sociales es una locura. Y yo mismo me he dado cuenta estos últimos meses, porque llevo una temporada en la que me he desactivado Instagram y tampoco entro a Twitter, que eran las 2 únicas que tenía. No me llegó tampoco a hacer TikTok. Aunque subamos TikToks con el podcast, pero bueno. Ese soy yo.
Pero yo creo que lo he notado lo he notado muchísimo a nivel de tiempo y a nivel de ser capaz de cumplir las tareas que me voy poniendo. Y ahora soy capaz de ponerme un día que no trabajo por las mañanas, por ejemplo, hoy sábado o mañana domingo, soy capaz de ponerme entre 6 y 7 tareas y las cumplo las 6 y 7 y no pierdo el tiempo. Porque yo me acuerdo de cuando tenía Instagram o cuando solía utilizar redes sociales, inmediatamente meterme al móvil y sin pensar en qué quería hacer, entrar en esas redes sociales. Y tiene un montón de ciclos negativos que son... Todo el mundo se beneficiaría de reducir su tiempo utilizando las redes sociales. Sí, sin duda. Sobre todo por la perspectiva que tú has dicho, de entrar y no tener claro muy bien qué hacer y perderte en la deriva de scrollear para arriba, el dedito para arriba y de que te das cuenta llevas horas en el teléfono. Sin duda. Ahora, un poquito entrando más en chicha, que yo creo que después de toda tu carrera en el gimnasio, que no es poco de tiempo, vamos a entrar a algo que es muy polémico. Yo creo que pensar en el culturismo sin pensar un poquito en la química es complicado, ¿vale? ¿Qué opinas de la química? ¿Qué opinas del culturismo que no es natural? ¿Qué te evoca aquí a ti o qué sentimientos tienes al respecto o qué opiniones? Bueno, yo pienso que se debería de hablar más de estos temas. Está muy bien que lo saques, porque ahora últimamente sí que un poquito se está empezando a hablar más, pero sí que es de verdad que es muy tabú el tema de la química en el culturismo, y creo que la gente de verdad debería estar más abierta a hablar de esos temas. Es decir, un atleta, un culturista es un atleta, es una persona que enfoca su vida a ello. E igual, porque la gente a lo mejor puede estar un poco confusa, pero en la mayoría de deportes se utilizan sustancias. Es decir, nosotros en nuestro día a día hay sustancias que usamos para mejorar nuestro rendimiento, como puede ser el café que nos tomamos por las mañanas. Tomamos cafeína, ¿por qué? Porque si no estamos somnolientos. Y de verdad el café nos ayuda a mejorarnos y a mejorar nuestra capacidad de atención, de concentración, de rendimiento. Nos ayuda. Sí, ese extra. Claro, pero está más normalizado. Y al final un exceso de cafeína también ayuda a tu cuerpo. Esto no quiere decir que todos los químicos, todas las sustancias que se usan en el culturismo sean buenas, porque no es así. Toda la gente que lo esté viendo, las sustancias, yo no uso sustancias, conozco a gente que las usa, he hablado con ellos, les he preguntado su opinión, y que nadie se equivoque, las sustancias que se usan en el culturismo son malas y perjudiciales para el cuerpo. Dicho esto, hay gente que sabiendo eso, y ligándolo con lo que hablamos antes de la responsabilidad, una persona puede estar dispuesta a dedicar su vida al culturismo y a ser el mejor culturista del mundo, asumiendo las responsabilidades que ello puede tener en su vida. Hay mucha gente que las asume y aún así quiere hacerlo. Totalmente perfecto. Y muchas veces, por esa cultura de la cancelación que vivimos hoy en día, también no se atreven a decirlo en voz alta. Y yo pienso que también viene de muchas inseguridades que puede tener la gente a verse más pequeño que otras personas. Sobre todo en el mundo del gimnasio sí que hay ese ego que puede ser y esa competencia entre personas. Yo creo que es muy importante que la gente que va al gimnasio, o gente que pueda pensar en dedicarse al culturismo, tenga pendiente eso y que si lo hace, que sea abierto a ello. Sin dejar de lado de que es algo alegal y de que eso siempre se tiene que tener en cuenta y que es perjudicial para su salud. Pero viéndolo desde el punto de vista meramente competitivo y de ambiciones de una persona, al final todo el deporte perjudicial. Es decir, un futbolista va a tener lesiones a largo plazo. Nosotros que vamos al gimnasio y practicamos powerlifting, no es el mejor deporte para las articulaciones, pero ante eso tenemos el disfrutar de la vida o el quedarte todo el día en tu casa haciendo cosas. ¿En el sofá o...? Sí. Eso es lo que hablábamos también, de que las personas que hacen se van a encontrar problemas, pero en eso consiste la vida. Entonces yo creo que es hacer una balanza y que al final si te gusta el culturismo, te gusta verte grande, te gusta el deporte y quieres asumir las consecuencias de ello, adelante. A mí yo estoy completamente a favor del uso de sustancias, sobre todo en ámbitos profesionales, de competición, pero a mí lo que más rabia me da es cuando la gente miente acerca del uso y dice que es natural cuando no lo es. Ahora entraremos en polémica. El tema es que creo que hay un montón de problemas relacionados con la estética y el cuerpo, sobre todo con el uso de redes sociales e Instagram sobre todo, porque hay un montón de personas que se ven genial
que entrenan muy duro y que se lo curran y demás, pero que utilizan sustancias, pero no dicen que utilizan sustancias. Entonces creo que hay un montón de personas que ven estas imágenes y ven estos cuerpos tan bien definidos, tan musculados, y dicen yo quiero ser así, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás y se piensan que si son naturales en 1 año y medio o en 2 años van a estar así, si se lo trabajan, y no es verdad. Normalmente estos cuerpos llevan muchos años y muchos de ellos con química. Creo que a mí me encantaría que, como tú bien has dicho, dejase de ser tabú y todos los competidores y atletas quisiesen admitir que consumen sustancias, porque creo que así mucha gente dejaría de tener todos estos problemas de vigorexia, todos estos problemas mentales que van asociados con el compararse en redes sociales. A mí me gusta mucho recomendar a la gente que no se compare con Andoni o con cualquiera que vea en redes sociales, sino que se compare consigo mismo, con el que fue el año anterior. Y si ha habido una mejora, que disfrutes de esa mejora y que sigas queriendo hacer y mejorar. Ahora entiendo por qué el podcast lo hemos abierto tú y yo. O sea, directamente, como siempre, y sin conocer, que esto quede constancia en cámara, sin conocer las preguntas, me ha dejado el camino allanado para la siguiente pregunta. Yo opino igual que vosotros. Yo, como ingeniero químico, también es verdad que tengo otro bagaje, tengo otra perspectiva de lo que significa las sustancias que se utilizan en el culturismo. Y estoy a favor de lo que decís vosotros, de la libertad de que cada uno haga lo que quiera al respecto, pero siempre y cuando, ¿vale?, se conozca los beneficios y las cosas desfavorables que puede tener su uso. Yo no abogo por hacer uso de la química, sino por ser consciente de lo que implica ese uso y desde tu libertad elegir hacerlo o no. Yo creo que en el día a día lo que pasa es que se ha normalizado, como tú dices. Si la gente realmente supiese lo que hay detrás de un cigarro o de lo que hay detrás de 4 copas seguidas, se daría cuenta que hablar de sustancias en el culturismo y de hablar de eso, en cuanto a perjudicial, la diferencia sería mínima, al menos a corto plazo. A largo plazo ya tendríamos que hablar de dosis, tendríamos que hablar de más, pero las sustancias tal como sí son perjudiciales a partes iguales, más, sobre todo mucho más lo que he dicho del tabaco y de temas como alcoholismo y demás. Eso es. Pero entonces, y también me parece muy interesante la perspectiva que has planteado, que es la gente debería de saber realmente si una persona lo está utilizando o no. ¿Por qué esa necesidad de mentir? Cuando se descubrió, por ejemplo, que mediáticamente fue bastante conocido, el hombre estadounidense que comía huevos crudos, hígado crudos, el rey de Liver King. De Liver King. ¿Por qué has estado a la audiencia? Yo entiendo que en cuanto a marketing y demás, eso venda más, ¿vale? Mira qué cuerpazo tengo y soy natural. Le meto literalmente bocaos a un hígado crudo. Eso vende y lo entiendo. Pero ¿qué necesidad hay de mentir a tu audiencia? Entonces creo que también es necesario, y tú que eres una persona que aprecia mucho todo el tema del culturismo y todo ese, ¿cuáles serían los tips que le darías a la audiencia para identificar un cuerpo que use química, aunque ya de por sí siempre hay matices y no es muy objetivo y es difícil? ¿Qué tips le darías? Tips para que la gente pueda reconocer a gente que no es natural. A ver, yo antes de decir nada, quiero hacer un disclaimer de que no se puede saber. A no ser que una persona te lo diga explícitamente o se le haga una analítica a esa persona, no se puede saber si esa persona se ha metido. O también hay casos de gente que se ha metido una temporada, después ha dejado de hacerlo, e igualmente la ganancia muscular está ahí. No va a tener a lo mejor un nivel de vascularidad o un nivel de condición como cuando estaba tomando sustancias, pero las ganancias están ahí. Después también debemos diferenciar entre sustancias, entre un tipo de sustancias y otras. Por ejemplo, sustancias como los SARMs, que están, con los pocos estudios que se ha hecho y pocos research que hay, se han visto que son menos perjudiciales que otro tipo de sustancias. Entonces, dentro de eso, ¿vale? También dependiendo de las dosis que se tomen, todo, dentro de eso hay ciertas maneras de ver si una persona es natural o no. También las redes sociales no es el mejor escaparate. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo que hace es se prepara una condición, se saca 20 sesiones de fotos y va subiendo fotos a su perfil de manera continua. La gente también
Hay que tener cuidado porque hay muchos competidores que se sacan fotos con el pump y suben la historia solamente con el pump y después no se les ven cuando están descongestionados. Entonces eso puede llevar a un poquito el engañarse dependiendo del contenido que se suba a las redes sociales. Pero bueno, así en rasgos generales, normalmente a la gente que se dopa y que está claro que se dopa, se le ve por... Yo lo suelo reconocer, por ejemplo, los hombros. Los hombros son muy desproporcionados porque tienen hombros, los conocidos hombros 3D se les ve mucho. O también tema de granos, ¿vale? Dependiendo con qué sustancias tienden a aparecer granos en la espalda, en la cara, se ve a la gente con muchísimos granos muy de repente. Y bueno, en nuestro día a día, las ganancias musculares y las ganancias de fuerza súbitas y sin ninguna explicación extra, cuanto menos sospechosas. Pueden ocurrir, porque al final una persona que empiece de principiante va a tener un progreso muy escalado. Pero personas que de repente suban mucho de peso, se les vea en mejor condición, muy de repente, para sospechar. Pero eso es, al final, no se puede saber a ciencia cierta y hay que tener mucho cuidado de al tratar con una persona y no acusar a una persona de que usa química. Y yo pienso que simplemente una persona con entrenar ya se va a dar cuenta de esas cosas. Al final, el proceso de entrenar y de tener un mejor cuerpo, mejorar físicamente, es un proceso paulatino. Y el progreso es muy, muy, muy lento. Al principio sí que tienes una curva muy rápida, pero después va muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y una persona que esté entrenando de normal y que sepa qué es entrenamiento y cómo se progresa, va a saber identificar esos casos. Me parece más completo, creo que imposible. Sobre todo sacando un poquito casi lo último que has dicho de acusar a alguien de ser o no natural. Creo que todo el mundo, al menos a nivel español, los representantes dentro del culturismo serían Joan Pradels y Aldoni. Bueno, quitando Calderón y todo ese tipo de gente que ya son más profesionales, ¿no? Pero en cuanto a las redes sociales, en el pequeño público, en los jóvenes en general, yo creo que estas dos figuras son las más representativas, ¿no? Y no sé si estás al tanto de la polémica que existe de si Andoni o no es natural. Sobre todo por el portero siempre se me olvida su nombre. Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez, prácticamente su canal gira en torno a esta polémica, ¿no? Sí. Tu opinión simplemente al respecto. ¿Tú consideras que Andoni es natural o que no? Yo considero que Andoni tiene un cuerpazo. Sea natural o no lo sea, no os tengo de que olvidar porque mucha gente descalifica a la gente de que no es natural y muchas veces da igual si es natural o no es natural. Aunque tú no seas natural, si no entrenas, si no comes bien, no vas a conseguir resultados. El cuerpo de Andoni es un cuerpazo. Es un cuerpazo y además se lo trabaja. Y es una persona súper fuerte. Tú la ves en el gimnasio, Andoni, que creo que tiene una edad un año menos que yo, que tendrá 20, 21 años también. Sí. Tú la ves levantando 200 kilos siempre de banca. Y dices, pues este chaval... Y además con una soltura increíble. Claro, es que es eso. Y con muy buena técnica y que es una persona que sabe entrenar y que está muy fuerte, entonces eso es algo de mérito y no creo tanto porque lo de Andoni es un cuerpo súper chulo, a mí me gusta mucho y no me meto tanto en valorar si es natural o no es natural porque no me importa, porque al final no quiero descalificar ni quiero quitarle importancia a Andoni porque al final si se descubre que Andoni es no natural, vale, pues es no natural, no hay que quitarle mérito por ello. Pero va a seguir teniendo ese cuerpazo, ¿no? Exactamente. Claro, es que es eso. Y si es natural, pues ole por él. Es una de las genéticas seguramente más privilegiadas del fitness español. Sí. Y es una de las personas que también más ha hecho porque el fitness se conozca, y a nivel de personas jóvenes, que más ha hecho que ese ámbito de vida y que está haciendo que la gente aprenda unos valores de entrenamiento y de alimentación y de esfuerzo, que yo creo que sobrepasan mucho más al debate de si es natural o no es natural. Sí. Yo lo único... toda la gente que siga a Andoni, le recomiendo que no se piense que en 3 años va a conseguir el físico de Andoni, independientemente de si es natural o no. Porque incluso si Andoni es natural, lo más seguro es que la gran mayoría de personas nunca se vayan a quedar siquiera cerca del físico que tienen. Claro. ¿Vale? Entonces, pero bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante tu perspectiva y creo que es muy una perspectiva y una idea muy de respeto por él. Y eso es algo que creo que no se ve tanto en las últimas tiempos, que no respetamos a la gente o que no la tratamos, o que queremos echarle mierda a la gente, queremos dar una opinión
solo por el querer generar polémica, y la verdad es que te doy muchas gracias de que hayas contestado como lo has hecho. Yo creo que Andoni, si lo llega a ver, también lo agradecerá. Yo por eso en parte también quería hacerte la pregunta a ti, porque yo sabía que tu perspectiva, tu opinión iba a ser también fuera de la polémica que existe y de aportarle un poquito de mérito a una persona que creo que se lo merece independientemente de sea como sea. Entonces me parece bastante... Antonio Gutiérrez, no sé lo que pensará de ti, pero me parece bastante... Me parece bastante... Al final yo creo que es entendible, perdona, yo creo que es muy entendible también el intentar generar un poco de salseo. Hombre, claro, al fin y al cabo esto es una empresa realmente. Claro, y que está bien también que se intente conseguir la verdad. O sea, yo nunca voy a estar en contra de eso. Pienso que no es lo más importante y pienso que no es razón suficiente como para quitar mérito y que no tenemos información al final. Y que, como decía antes, que eso es algo que solo puede saber la persona que lo está haciendo. Y sus allegados sí se lo han contado. Y pienso que en el mundo del fitness, además, ahora es un mundo que se ha escalado más y en muy poco tiempo. Pero hace unos años sí que es verdad que el mundo de fitness era un mundo muy reducido y en el que no estaba junta la comunidad. Yo pienso que es muy importante, igual que en el liberalismo estábamos hablando antes, que en el mundo del fitness no tanto enfrentar a unas personas con otras, sino buscar los puntos en común y el unirse y el hacer algo de lo que disfrutamos todos, algo más grande y en el que podamos caber todo el mundo. Que al final es lo que estamos diciendo, que una persona está entrenando, está haciendo lo mismo que tú, se pinche, no se pinche, se dope, tome X, tome Y, está esforzándose y creo que eso es algo de valorar. Y una persona que ha hecho tanto por el fitness, no creo que la debamos menos valorar por eso. Y eso es básicamente la idea que a mí me cabe de Andoni. Y lo de Antonio Gutiérrez, pues es normal, es una persona que crea contenido, se dedica a ello, igual que Pico de Oro, por ejemplo. Y yo creo que esos son gente que se dedica a ello y simplemente hay que tomarlo como lo que es contenido. Exactamente. Y yo creo que mi bloque, a no ser que quieras aportar algo más, yo creo que mi bloque se terminaría al menos con esta pregunta. Y es, estamos hablando de opiniones, ¿vale? De todo al respecto. ¿Qué opinan tus padres al respecto, tus allegados o tu círculo, de tu vida fitness? Bueno, yo creo que la gente que te quiere normalmente siempre va a tener miedo al cambio, en cualquier circunstancia. Porque no van a querer, ellos van a querer lo mejor para ti. Y lo mejor que va a ser lo que tienes ahora. ¿Por qué? Porque si quieres cambiar, te tienes que arriesgar. Y si te quieres arriesgar, tienes la posibilidad de que falle. Entonces la gente que está cerca tuya normalmente siempre te va a intentar decir, oye, no te arriesgues demasiado, quédate con lo que es, que esto también lo estáis hablando en podcast anteriores, de no metes a funcionario, que tienes tu sueldo asegurado, tienes tu vida asegurada. Pero gente como nosotros, yo creo que tenemos ese ansia de intentar probar cosas nuevas. Entonces, yo por mi propia experiencia, me hace mucha gracia, porque normalmente lo comento con mi madre, de cada vez estoy más grande, cada vez gano más peso, y desde que empecé en el mundo del fitness, ella me iba diciendo, wow, ahora estás perfecto, wow, ahora estás perfecto, con 100 kilos, estás perfecto, no engordes más, con 105, wow, ahora estás perfecto, no engordes más. Entonces lo que digo, que al final es tu vida, tú tienes que disfrutar de tu vida, y la gente que te quiere va a estar a tu lado pase lo que pase, pero tú sabes lo que es lo correcto para ti. Entonces siempre hay que escuchar, siempre hay que tener cabeza, no hacer las cosas a lo loco, tener responsabilidad sobre lo que uno hace, pero si tú te has informado y tú sabes lo que es bueno para ti, lo que te va a hacer feliz, ir para adelante. La gente que te quiere siempre va a estar poniendo un pie en el freno y dándote ese lado también, que es muy importante, el lado de cabeza un poco más fría, tener responsabilidad, que es muy importante también a la hora de ser un atleta, de que no se nos vaya la cabeza, no volvernos locos, saber que si no nos dedicamos a esto es una parte muy importante de nuestra vida, pero nuestra vida no corre en torno a ello, y que siempre ellos van a estar orgullosos de todos los avances que vamos haciendo. Entonces, haciendo un resumen más o menos, que la gente siga para adelante, que la gente que está a su lado le dice las cosas, pero se lo dice por su bien, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que lo hacemos por una razón, lo hacemos porque estamos informados de ello y sabemos que nos va a hacer bien en un futuro. Bueno, pues... Me parece una respuesta increíble. Yo creo que es la mejor forma que podríamos tener para terminar este podcast. Sí. De verdad que muchísimas gracias aquí por haber decidido venir y por habernos hecho pasar un momento tan maravilloso y tan fascinante. Yo he aprendido muchísimo y la verdad es que de verdad muchas gracias. Yo creo que todo puede servir tanto para crecer nosotros mismos, esto nos ha podido servir y me siento muy orgulloso y afortunado de que mientras que crece nuestro proyecto,
hayas ayudado a participar, estemos juntos y que crezcamos juntos, ¿no? En esta parte. De normal solemos hacer una conclusión alguno de nosotros dos. Hoy el protagonista eres tú. En caso de que quieras hacerlo, voy a hacer un doble bíceps para cerrar. No, está disponible la cámara para ti. No, bueno, yo daros las gracias por tenerme aquí en vuestra casa. Yo de verdad ya lo he dicho antes que esto es un privilegio. El poder estar aquí, el que me habéis escogido a mí para ser la primera persona a la que le hagáis una entrevista, la verdad es que es algo que de verdad me hace mucha ilusión, pero muchísima, no lo podéis saber. Y que muchas felicidades por este proyecto que estáis haciendo. Y que ojalá haya podido aportar ideas de verdad de valor para la gente que nos esté viendo. Cualquier cosa que pueda tener la gente dudas, que lo dejen en los comentarios también, que yo soy asiduo suscriptor vuestro. Yo me veo todos vuestros vídeos, todos los clips también. Entonces voy a estar atento también. Y nada, que muchísimas gracias por tenerme aquí. A ti y por muchas estar. felicidades por vuestro proyecto. Pues nada, Muchas gracias. Pues nada. Bueno, hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.